Para hoy tenemos, como siempre, un poco de actualidad. También profundizaremos en el proceso de aprendizaje, cómo se aprende y cuáles son las claves para que sea duradero en el tiempo. Ha habido estreno en el canal de YouTube y te lo cuento. Y por último, te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre los radares y monitores de lanzamiento que tan de moda están. Y ahora empezamos, players, con la actualidad. Una noticia que me ha llegado y me ha tocado, porque desaparece el Sentry Open en Hawái. Es el Tournament of the Champions, que significa que es como el primer torneo de la temporada en el PGA Tour circuito americano y reúne a los ganadores de la temporada anterior. Y para mí, que llevo muchos años en esto del golf, es un torneo clásico. Se juega en Hawái, en Kapalua, de Plantation Course. Era como siempre veías a Tiger, siempre veías a Phil Mickelson, a Jim Furyk. Y en los últimos años, pues a jugadores más actuales. Pero yo tengo ese recuerdo y el campo precioso, vistas al mar. Me toca de cerca porque es una isla. Yo vivo en Gran Canaria. Aquí hay campos parecidos, entre comillas. Por ejemplo, el de La Gomera, en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias, que tiene caída hacia el mar en todos los hoyos. Y siempre me recordó un poco a mi isla. Y se veían a los mejores jugadores del mundo porque son los ganadores del PGA Tour. ¿Y qué ha pasado con este torneo? Que desaparece. Desaparece podríamos decir, cambio climático, cambio de ciclo, llámalo como quieras, pero es una llamada de atención. Hay sequía en Hawái. Tú tendrás la imagen de Hawái, no sé si la habrás visitado, pero que grandes selvas, paisajes que salen en las películas, muchas plantas, reservas de agua dulce, pues todo eso está desapareciendo. Y hay peligro de sequía, hay peligro de incendios, hay cortes de agua a la ciudad, se prima el uso del agua doméstica y hay problemas para mantener la agricultura. No llueve, llueve mucho menos de lo que lo solía hacer antes. Y el torneo se ha cancelado. Ha sido un ejercicio de responsabilidad y de conciencia del PGA Tour porque para preparar un torneo de este nivel requieres mucha cantidad de agua. Y ahora la reflexión. ¿Qué pasa si esto pasa con un Major? Este es el torneo de campeones. Pero ¿qué pasa si de repente esa sequía pasa en Augusta o pasa en los escenarios de los campos que se juegan los Majors? Pues sin duda da que pensar. No sé cuál es tu opinión con respecto a esto. Yo es verdad que no, tampoco me alarmo, pero sí reflexiono. Hay un cambio de ciclo, el clima está cambiando en el mundo, ya no llueve tanto. Ayer yo le daba clase a un señor de Asturias aquí en España que vino a verme y me decía que en su zona, Asturias es una zona de España donde llueve mucho, donde los campos son muy verdes y hay una vegetación brutal, pues también está lloviendo mucho menos de lo habitual. Y se nota también con el tema del agua, las reservas y todo esto. ¿Qué pasará? Pues que el golf se tiene que adaptar. El golf tiene que ser sostenible. Se trabaja en tipos de césped, se trabaja en gestionar mejor el riego, se trabaja en usar el agua reciclada y no potable. Se trabaja en nuevos diseños de campos de golf y nuevas formas de jugar al golf o nuevos formatos de jugar al golf. Aquí te lo dejo, a mí me ha llegado, me podría perfectamente pasar en Gran Canaria donde yo vivo porque también aquí cada vez llueve menos, cada vez hay menos disponibilidad de agua, cada vez se ven paisajes más áridos y por eso te lo comparto. Tenemos final de temporada en el DP World Tour. El DP World Tour es el circuito europeo. Para mí, que llevo muchos años en esto, como te dije antes, pues es el European Tour, que es el circuito europeo, donde muchos de los jugadores europeos comienzan su carrera. Después ya saltaban a circuitos mayores. Pero todo esto está cambiando, todos los circuitos están más unidos y ahora es el DP World Tour, está afincado, podemos decir que la sede, aunque se siga jugando como torneos emblemáticos en el Reino Unido, pero los países árabes, Dubái, Abu Dhabi, tienen gran representación en este circuito y son grandes patrocinadores. Pero es un circuito mundial, es un circuito que se juega en Europa, se juega en Oriente Medio, como he dicho, se juega en Asia, se juega en África. Hace poco también llegaron a un acuerdo para cosancionar torneos con el PGA Tour. Se juega durante todo el año y ahora en esta época en la que estamos, yo estoy grabando el podcast en noviembre, 12 de noviembre para ser más concretos, esta clase número 19, pues se está jugando el final. La semana pasada se jugó en Abu Dhabi el penúltimo torneo de la temporada, esta semana se juega en Dubái el último torneo de la temporada. ¿Y cómo es el circuito europeo? Pues
Todos los que tienen tarjeta o contrato para ese año juegan durante todo el año. Como hemos dicho, torneos en África, en Asia, en Europa, en Oriente Medio. Hay diferentes tipos. Hay Majors, son los 4 grandes. Hay Rolex Series, que son como los torneos más importantes. Y luego hay diferentes etapas, torneos más menores, más pequeños a lo largo de la temporada. Diferentes premios, diferentes puntuaciones. Y se va acercando el final de temporada, que es donde estamos ahora. Y ahí hay una pelea que es muy emocionante porque en esa final de temporada hay jugadores peleando por diferentes cosas. Por un lado, tenemos los que no les ha ido tan bien la temporada y quieren mantener la tarjeta. Otros que se quedan en tierra de nadie, que mantienen su tarjeta, su contrato para el año que viene, pero no optan a nada más. Y luego están los que pasan a las finales y estos pelean por subir en el ranking. ¿Qué se juega en esas finales? Por ejemplo, la que tenemos esta semana en Dubái. Se juega, por un lado, ser el campeón de la carrera Dubái, de la Race to Dubai, que es como ser el campeón de este circuito a final de año. Y se juega también, que es una cosa muy importante que ha pasado de hace pocos años para acá, se juegan 10 tarjetas para el PGA Tour. Quiere decir que hay 10 jugadores que van a coger contrato para jugar en el PGA Tour, que es un circuito donde hay más puntos, donde hay más dinero, donde hay más ranking mundial. Y eso es muy importante para este tipo de jugadores. Ahora te comentaré algunos casos. Mantener la tarjeta, pues son los 110 aproximadamente mejores de la temporada. Ya ha habido un caso que ha sido muy significativo para que vean cómo son estos jugadores y cómo la cabeza juega un papel importantísimo. Jordan Gumber ha metido un approach desde muy lejos en el último hoyo de su temporada para retener la tarjeta. Si no mete ese approach, no me acuerdo cuánto era ahora porque no retengo datos, pero son 80, 100 metros, pon tú. Si no la mete, se queda fuera y tiene que ir a las clasificaciones, esperar invitaciones, bajar a un circuito menor. Pues va el tío en su último hoyo y la mete desde fuera. Son cosas que pasan que dices tú, hasta qué punto la cabeza puede cambiar las cosas y pueden pasar cosas extraordinarias. Jugadores buenísimos, jugadores sufriendo, que reaccionan y hacen cosas extraordinarias en el momento que lo tienen que hacer. Enhorabuena para Jordan y a ver si el año que viene le va mucho mejor. Te voy a hablar después de Marco Penge, que le pasó algo muy parecido y ahora hay que ver dónde está. Hay jugadores en tierra de nadie. Tenemos ahí a españoles como Larrazábal, Ángel Hidalgo, Rafa Cabrera, que han hecho una gran temporada. No la mejor ni la que le hubiera gustado, porque le gustaría estar peleando ahora mismo por meterse o haberse metido en Dubái para pelear por el título de Race to Dubai o esas tarjetas del PGA Tour. Pero bueno, se quedan ahí. Tienen contrato para el año que viene, tienen buena posición para jugar todos los torneos que quieran y opciones de seguir creciendo. Y luego tenemos los jugadores que han pasado a la final, que se juega en Dubái. Hemos tenido un torneo emocionantísimo en Abu Dhabi, que es el previo a este que te voy a comentar, donde ha ganado Aaron Rai en un playoff a Tommy Fleetwood, que sigue con esa temporada espectacular y ese juego espectacular que está teniendo. Hemos tenido unos ataques, unos resultados bajísimos, el campo estaba espectacular y ha habido resultados, se ha ganado con menos 24, menos 25. Rory McIlroy ha hecho menos 10 en la última vuelta para pegar un ataque, se ha quedado muy cerca de entrar en ese playoff y no lo ha conseguido, pero ha estado muy cerca. Marco Penge hizo un buen ataque también. El español Nacho Elvira, gran actuación también. Y pasamos a la final de Dubái. Juegan unos 50 jugadores esta final. ¿Y qué pasa? Esas 10 tarjetas, van a pelear por ellas muchos jugadores. Y vamos a buscar al ganador de la Race to Dubai. Que por el formato que tiene, hay pocos jugadores con opciones reales de ganarlo. Matemáticamente hay más, pero las opciones reales son para Rory McIlroy, Marco Penge y Taylor Hatton. Rory McIlroy, a punto de cerrar su temporada de la vida. Ha ganado el The Players, ha ganado el Master, ha ganado la Ryder Cup, ha ganado el Open de Irlanda. Si gana la Race to Dubai, va a ser su séptima Race to Dubai, la cuarta consecutiva, y empataría con Colin Montgomery en el jugador con más orden de mérito o Race to Dubai ganadas en la historia. Colin Montgomery ganó 7. Luego están nombres como Ballesteros, Donald, que también la han ganado, se uniría a ese club, aunque ya está unido realmente, y con esta empataría al que más veces lo ha conseguido. Cerraría un año espectacular. El otro que tiene opciones reales de sacarle a Rory de ese primer puesto y ganar es Marco Penge, que es un jugador inglés, un jugador que le pega larguísimo, que está súper en forma.
¿Y por qué lo que te comenté antes? Te voy a contar su caso para que veas que es un ejemplo de superación, de trabajo, de esfuerzo. Marco Pence el año pasado, en un torneo en Corea, que se juega también a final de temporada, tuvo que meter un pad porque estaba a punto de perder su tarjeta. Esto que hablábamos antes, que este jugador metió el approach, otro jugador metió el approach para pasar y mantener su tarjeta, pues Marco Pence tuvo que meter una última jornada, un último pad para no perder su tarjeta. Y de ahí, mantener la tarjeta por los pelos. Siguiente temporada ha ganado 3 veces, a punto de meterse en el equipo de la Ryder Cup, peleando por la Race to Dubai y con tarjeta asegurada para el PGA Tour. No hay que perder la esperanza, hay que seguir trabajando y esto es un claro ejemplo. Y ahora, para acabar con la parte de actualidad, estamos a final de temporada, todos los circuitos han cerrado, los más importantes el Leaf Golf, PGA Tour, DP World Tour. Recuerda que yo no soy periodista, pero yo lo que hago es ver un poquito de actualidad y relacionártelo con cosas que pueden ser interesantes para ti. Vamos a hablar de estadísticas. Es verdad que el golf profesional es otra película, pero se pueden sacar cosas interesantes y se puede aprender. He analizado un poquito una serie de estadísticas. He sacado media de golpes, distancia de driver, precisión de calles, que son el drive accuracy, cuántas calles cogen por vuelta, qué porcentaje de calles cogen por vuelta, los greens en regulación, el scrambling, que es las veces que son capaces de hacer par en los hoyos que fallan green en regulación, los putts por green en regulación y el número de birdies que hacen por vuelta. Y lo he investigado un poquito las páginas web y lo he sacado de estos 3 grandes circuitos. Cosas curiosas. Media de golpes. En el Leaf Tour no he conseguido encontrar un dato exacto, pero los datos que he visto es que la media de golpes está por encima de los 70 golpes. Un poquito por encima, que son muy pocos golpes, pero comparado con el PGA Tour y el DP World Tour, que están en torno a los 68 golpes, el que menos golpes hace de media. PGA Tour es Scottie Scheffler, 68,1, que esto es jugar 3-4 golpes por debajo del par de media, una auténtica bestialidad. En el DP World Tour, Alex Noren, 68,61, pero es verdad que ha jugado muy pocas vueltas en el DP World Tour y lo ha hecho muy bien. Y Marco Pence, 69,48 golpes de media. Que este sí ha jugado muchas más vueltas, ha jugado unos 25 torneos y esa media de golpes es una auténtica locura. Juega 2-3 golpes por debajo del par. Luego tenemos distancia con el driver, para que se hagan una idea. ¿Cuánto le pega a un jugador el que más le pega en los circuitos, en los grandes circuitos? Le pega en torno a las 330 yardas, que si lo pasamos a metros estamos hablando de casi 300 metros, 200 largos, 290 y tantos metros. Y vemos aquí una cosa curiosa, que los jugadores largos, jugadores pegadores, también están en lo más alto de las clasificaciones. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta, la distancia es muy importante. Cuando tú entrenes, aunque seas un jugador amateur, no vas a pegar esos 300 metros, pero tienes que llegar a tu máximo potencial de distancia. Porque eso te va a hacer llegar a los greens en regulación, eso te va a hacer jugar palos más cortos en tus golpes de aproximación y eso te va a hacer bajar golpes. Tenemos en el Leaf Golf a Joaco Niemann, 330 yardas de distancia de driver. En el PGA Tour tenemos a Portiger, 325, y a Rory McIlroy, 323. Rory McIlroy, uno de sus mejores años de golf, uno de los años que más largo le ha pegado. En el DP World Tour tenemos a Rory, tenemos a Marco Pence, como dije, y tenemos a Nicolai Højgaard, que es uno de los jugadores también que ha estado en Ryder Cup, ha estado muy cerca, muy arriba siempre, con en torno a los 321 yardas de distancia. Calles. Curiosamente, los jugadores que vemos que cogen más calles, los más precisos desde el tee, en torno, para que te hagas una idea, 70% de calles cogidas de media, quiere decir que de 10 calles cogen 7, fallan 3 calles, tú puedes fallar más, la media de los jugadores profesionales está en torno al 50 y pico %, o sea que una calle sí, una calle no, no te agobies por no coger calles, es normal, pero son nombres que los que cogen calles no están arriba. Henrik Stenson, Eduardo Molinari, no son jugadores que hayan ganado prácticamente nada o nada, y están en lo más alto de esta estadística. Entonces, a nivel profesional, coger calles no es tan importante. Más importante, ir largo. A nivel amateur, coger calles puede ser un poquito más importante por cómo se te va a quedar la bola colocada y evitar penalizaciones, eso sí es importante, pero preocúpate de la distancia. Greens en regulación.
Jugadores profesionales de máximo nivel cogen en torno también a un 70% de greens en regulación. Que greens en regulación significa que los pares 3 lo cogen de un golpe, los pares 4 lo cogen de 2 golpes y los pares 5 lo cogen de 3 golpes. Tú, dependiendo de tu handicap y tu nivel, no tienes que hacer esto. Pero para que tengas esa en la cabeza ese dato, pues en torno al 70% de greens en regulación cogidos por parte de los profesionales. Y una estadística que sí me parece muy interesante, que es el scrambling. Que eso sí te debería preocupar a ti como jugador amateur. ¿Cuántas veces de las que falla green, de las que te lías un poquito a nivel amateur, podríamos decir esto, eres capaz de recuperar, hacer un approach, un pad o salvar el par en esa situación más difícil? Aquí vemos nombres otra vez de jugadores que están arriba: Scheffler, Jon Rahm, Tommy Fleetwood, y estos jugadores lo consiguen en torno al 70% de las veces, que esto sí es una estadística que me parece una auténtica locura y hay que tener una precisión espectacular de juego corto, toques finos. ¿Y esto qué quiere decir? Que estos jugadores pasan mucho tiempo practicando su juego corto: bunker, approach, chip, putt. Putts por greens en regulación. Tenemos que jugadores profesionales hacen 1,5, 1,6 putts cuando cogen el green en regulación. Interesante. Me gustaría que tú, player, midieras, no tanto greens por greens en regulación, porque te va a costar seguramente, dependiendo de tu handicap, coger greens en regulación, pero ¿qué medida de putts tienes tú? Me pasa con los alumnos que muchas veces están por encima de 2 putts, están en 2, algo putts por greens. Y vemos que los jugadores profesionales están por debajo de 2, algo. Aquí es muy importante para que lo practiques. En el canal de YouTube tengo varios vídeos haciendo ejercicios de putt. Lo más importante, control del cálculo de la distancia. ¿Por qué estos jugadores están por debajo de 2 putts en su media? Porque el primer putt se queda muy cerca del hoyo y es muy fácil que siempre hagan 2 putts. Hacen muy poco greens a 3 putts. Hace poco en algún capítulo, en algún episodio del podcast, no recuerdo el dato, pero era como que los jugadores, o sea, hacen un green a 3 putts de cada 100. Un dato, espeluznante. Cuando nosotros, jugadores de menos nivel o incluso los jugadores amateur, hacemos muchos más greens a 3 putts. Cálculo de distancia, tómatelo en serio, porque va a hacer que tus vueltas bajen mucho. Y por último, volvemos a ver a los jugadores que han tenido una gran temporada, que han ganado muchas veces, que han estado arriba en el número de birdies. Jugadores que van muy largo, jugadores que aprovechan muy bien, jugadores que hacen muchos birdies. Casi 5 birdies de media. Jon Rahm, Joaquim Niemann, Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Marco Pence. Casi 5 birdies de media. Tú, como jugador amateur, con hacer un birdie por vuelta, por hacer unos cuantos pares por vuelta, vas encantado. Lo importante para ti es no penalizarte con muchos doble bogies o triple bogies. Eso es lo importante para ti. Evitar penalizaciones y como mucho hacer un bogey. No pasar al doble bogey, triple bogey o hacer esos 8, 9, 10 que a veces aparecen en la vuelta. Soy Óscar Garzón y te estoy hablando desde Gran Canaria, España, graduado en Comercio Exterior y Marketing, técnico deportivo de nivel 2 de la Real Federación Española de Golf, máxima distinción europea en la enseñanza de golf. Llevo más de 20 años en esta industria con mi escuela Play Golf y desde 2021 compartiendo con todos los players en Instagram y TikTok como Óscar Garzón Golf y en YouTube en el canal Clases de Golf Español. Sígueme y suscríbete. Si quieres contactar conmigo, a oscargarzongolf@gmail.com. oscargarzongolf@gmail.com. Vamos a hablar un ratito. Quédate conmigo. ¿Cómo se aprende? Hay un problema muy importante y es por lo que la gente no mejora tan rápido, mejora menos o incluso se llega a frustrar y abandonar, que es que la gente no sabe aprender. Y por lo tanto, si no sabes aprender, no pones los medios para aprender. Desde principiantes hasta profesionales, es igual. Todo el mundo aprende igual. Un jugador amateur, un jugador profesional es un ser humano y aprende sus circuitos neuronales. Su cerebro funciona de la misma manera. Y si no, vete a YouTube, busca vídeos, o si tienes oportunidad de ir a un torneo, busca vídeos y mira cómo en los driving range los jugadores profesionales de máximo nivel, los que hacen 5 birdies por vuelta, los que le pegan 330 yardas al drive, hacen lo mismo que deberían hacer los jugadores principiantes o los jugadores de handicap alto.
vuelven a los básicos, a trabajar su grip, a ponerse varillas de alineación, a hacer drills para mejorar su giro y sentir cómo deben estar sus hombros. Entonces la clave no es solo practicar, sino aprender a practicar y poner la mentalidad correcta. Porque esto es un tema mental, no es tanto físico, no es un esfuerzo que tengas que estar 7 horas en un campo de prácticas practicando. Es un esfuerzo para ser inteligente. ¿Y cuál es el paradigma fundamental de este aprendizaje? Es construir, no corregir. Tu mentalidad tiene que ser no corregir errores, sino intentar hacer algo bien, intentar cambiar ese patrón de movimiento. Porque cuando tú intentas corregir un error, por ejemplo, no voy a levantar la cabeza, no quiero hacer slide, a menudo se genera una situación de frustración y se genera un ciclo de intentar no hacer algo. Y lo que paradójicamente suele reforzar el hacer eso. Entonces hay que cambiar el enfoque. No vamos a corregir, vamos a construir, vamos a trabajar para hacer un nuevo patrón de movimiento. Y en lugar de decir no voy a hacer slide o no voy a levantar la cabeza, la mentalidad es voy a moverme de esta manera. Voy a construir un swing en el que la trayectoria del palo va por otro sitio. Voy a construir un swing en el que mi cuerpo se mueve de una manera diferente. Y esto es una aproximación más positiva y más proactiva, lo que te va a llevar a construir y al final a corregir. Pero es el enfoque que le das. Pasar de corregir algo, y muchas veces los jugadores corrigen cada golpe, eso no se puede hacer, sino más bien a seguir una línea de trabajo. Vamos a seguir una línea en la que construimos un movimiento, en la que tenemos un camino que seguir, independientemente de que en ese camino haya muchas piedras, haya muchos baches y haya muchos golpes malos. Yo estoy construyendo algo más a medio, largo plazo. Imagínate que quieres construir una casa nueva. No te centras en no voy a poner el muro torcido, sino en voy a poner este muro aquí, lo voy a poner recto, lo voy a poner en su sitio, porque este muro o este pilar va a sostener toda la estructura. El resultado puede que llegue a ser el mismo, pero el proceso mental es totalmente diferente y es mucho más efectivo. Entonces, cuando vayas al campo de prácticas, cuando des clase con tu profesor, no corrijas cada golpe. Marca una línea de trabajo y construye el patrón de movimiento, el pilar de tu swing de golf y el pilar de tus golpes de golf. Hay una situación que se crea que es de sacrificio. Cualquier cambio, cualquier construcción de patrón de movimiento es difícil y hay un sacrificio. Y es diferente empezar de cero que cambiar un patrón adquirido. Normalmente el cuerpo humano y el cerebro aman la eficiencia de los patrones establecidos, incluso si son malos. Entonces se genera una situación de estoy cómodo, lo identifico como que está bien. Estoy incómodo, lo identifico con lo que está mal y me va a costar mucho. Pero cambiar algo que llevas haciendo muchos años o incluso no lo llevas haciendo tanto tiempo o lo empiezas a hacer es difícil. Imagínate, por ejemplo, cambiar la mano y empezar a escribir con la mano no dominante o lavarte los dientes con la mano con la que no estás acostumbrado. Pues es muy incómodo y te sientes muy torpe al principio. Esto hay que asumirlo. Y como te he dicho, cómodo no significa bien e incómodo no significa mal. Todo lo contrario, normalmente incómodo, sensación exagerada, significa que lo estás haciendo bien. Y es que hay que desaprender para aprender. Esto suena atópico, hay que desaprender, es como la frase del coaching. Hay que desaprender para aprender, pero es que es cierto. Hay que desaprender los viejos hábitos. Hay que ser valiente para que esos viejos hábitos queden en el olvido y empezar a crear nuevos hábitos. Yo hablo mucho, por ejemplo, cuando a los jugadores les digo que en el final de swing tienen que mantener la postura varios segundos, aunque la bola haya salido ya, aunque sea un swing de práctica y no haya bola, les digo que al final estamos creando un hábito. Es incómodo, es muchas veces postizo, es torpe, es exagerado, pero es la creación del hábito. Y es antinatural, probablemente te sientas peor e incluso tu rendimiento baje. Temporalmente caerá, pero esto es normal y es necesario. Y hay una cosa muy importante, que es que todo este sacrificio debe ir apoyado por un instructor, una guía, un feedback. Instructor, súper importante, profesor.
Si ya te crees en un nivel que tú mismo puedes ser tu instructor, que eso es lo ideal, ese es el momento de autonomía perfecto, tienes que tener feedback. Tienes que asegurarte de que estás haciendo el movimiento correcto. La cantidad de veces que yo veo un alumno mío irse a entrenar y no hacer el movimiento correcto en el entrenamiento y repetir muchas veces otra vez el movimiento erróneo es muy elevada. Y eso hace que el proceso de aprender, de desaprender, de construir ese nuevo patrón sea mucho más lento. Entonces tienes que tener confianza en que lo estás haciendo bien. Y en esa fase en la que te sientes incómodo y te sientes nuevo y te sientes torpe, tienes que tener un feedback que te haga tener confianza y saber que lo estás haciendo bien. Eso puede ser a través de un espejo que te puedas ver, a través de una grabación de vídeo que te puedas ver, a través de unos datos de radar, que después hablaremos de los radares y de los monitores de lanzamiento. Quédate porque es un tema muy interesante, es un tema que se ha democratizado mucho y lo vamos a hablar. Y bueno, el feedback de un profesor. Súper importante. Vamos te voy a hablar de un libro que acabo de terminar de leer, que ya te hablé en el episodio anterior, que se llama Mindset. Y es un libro que lo escribe Carol Dweck, una investigadora muy, muy importante en todo el proceso, en todos los procesos de aprendizaje y tema de coaching y aproximación psicológica, cómo se aprende y cómo se puede mejorar el rendimiento. Y este libro habla de la base psicológica, de cómo se llega al máximo rendimiento, de las personas cómo llegan a ese rendimiento. Y ella diferencia entre mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Te lo digo en inglés para que veas mi inglés como es de espectacular. Growth Mindset, Fixed Mindset. Y a mí me ha roto la cabeza de cómo cosas que están establecidas y parecen incluso buenas porque nos las han enseñado así, nos pueden limitar tremendamente la mejora. La mentalidad fija, ¿qué significa? Pues estás en una mentalidad centrada en el fallo y en el fallo como algo malo. Me estoy juzgando todo el rato. Tengo que hacer las cosas bien porque yo soy, por ejemplo, en mi caso, yo soy profesional, soy profesor, soy divulgador de golf y tengo que hacer las cosas bien. No. Cada fallo es una posición en la que me puede llevar a mí a aprender y un fallo no pasa nada, no pasa nada. Por ejemplo, frases del tipo siempre he tenido slides. Una frase que yo repito mucho y que no me doy cuenta es que soy muy malo con el drive. O frases que yo escucho mucho en las clases, por ejemplo, soy demasiado mayor para cambiar. Pues esto al final te lo acabas creyendo y son creencias que limitan el esfuerzo y la resiliencia. La mentalidad de crecimiento, el growth mindset, es más una mentalidad de mi swing puede mejorar con la práctica. Yo puedo mejorar mi drive si lo practico, si pongo las estrategias adecuadas para mejorar. Cada fallo es una oportunidad para aprender. El esfuerzo que haga me va a hacer crecer como jugador de golf. Si me enfoco más en la parte de juego corto, puedo mejorar mi juego corto para todas esas personas que hacen un mal chip. Y esta mentalidad, quitarle esa importancia al fallo y verlo como algo bueno y verlo como algo que nos va a llevar a aprender y a cambiar las estrategias para hacerlo mejor y no estar todo el rato en un constante examen, en un constante juicio si lo hago bien o lo hago mal, que son una frase muy típica de los jugadores. Lo hice mal. Otra, venga, lo hice mal. No, analiza bien qué puedes hacer en la siguiente para hacerlo mejor. Es el motor para superar esa fase de aprendizaje, de desaprender y volver a construir un nuevo patrón. Entonces, yo no soy malo con el driver. Debo poner las estrategias, debo hacer estrategias diferentes para mejorarlo. ¿Qué estrategias puedo hacer? Y lo he dicho, la relevancia del error, cómo enfoques el error. Ten en cuenta que en golf vamos a fallar muchas veces. Es una cosa que yo le digo a la gente que empieza y se frustra por dar malos golpes. Es que vamos a estar toda tu etapa de jugador de golf, jugadora de golf, vas a estar fallando. Entonces, cómo enfoques ese error. Mentalidad de crecimiento, ve un mal golpe como algo que te da información para ajustar algo, o ve ese error como soy muy malo en esto, mentalidad fija, pues va a ser lo que cambie tu manera de aprender en ese proceso psicológico. Y va a hacer que tú te creas que puedes tener talento para mejorar o no puedes tener ese talento para mejorar. Hay que tener paciencia y hay que repetir muchas veces. Cuando el ser humano quiere aprender algo y piensa en otras disciplinas que tú hayas aprendido, necesitas tiempo, necesitas muchas repeticiones para consolidar esos movimientos. Y no es un proceso lineal, habrá subidas, habrá bajadas, habrá días buenos y habrá días malos. Y es una cuestión de calidad, no de cantidad.
5 minutos al día repitiendo tu swing puede ser mucho más interesante si lo haces con calidad que irte a pegar una pechada de bolas de 2 horas una vez en semana. Piensa esto, es repetición bien hecha. Un poquito cada día te puede llevar a mucho más que tener esa sensación de que tienes que ir 2 horas a tirar bolas y si no vas 2 horas a tirar bolas no has mejorado. Porque en esas 2 horas de tirar bolas puedes hacer muchas repeticiones malas. Hay que tener mucha paciencia. Cualquier proceso de mejora, si te pones en otras disciplinas, es lento y gradual. Y hay que aceptarlo, los resultados no son inmediatos. Y hay una cosa que no se puede cambiar, que es que esto tiene unas fases, tiene un proceso. Y no empiezas haciéndolo bien, empiezas tomando conciencia de hacerlo mal. Cuando yo hago algo con los alumnos y ellos empiezan a hacer ese movimiento y hacemos ejercicios y lo practican, los alumnos lo primero que hacen, y esto pasa siempre, es me acabo de dar cuenta que lo hice mal. Ese es el primer paso de mejorar. No es, qué bien lo he hecho ahora. Eso suele ser una ilusión de progreso, que es como un espejismo de un progreso inmediato. Por ejemplo, el otro día me pasó con un alumno que cambió su grip y de repente pegó un bolón. O jugó una muy buena ronda, creo que recordar. Y empezó a pensar que podía ser que fuera ese cambio de grip el que le hizo eso. No, eso es el producto de todo el trabajo que has hecho antes. Ten en cuenta que muchas veces hay esa ilusión de mejora inmediata, pero no, aquí lo que se construye es con paciencia y mucha repetición. También hay otro caso que es muy habitual, que es alguien que está aprendiendo en clase, dando clases, sabe lo que tiene que hacer, lo repite, todavía no le sale muy bien, y un día va con un amigo, una amiga, que nunca ha jugado al golf. Cabeza limpia y se pone con su hierro, la amiga le da 2 instrucciones y empieza a pegar bolas. Y de repente engancha una serie de bolas y las manda lejísimos, altas, con una mala técnica obviamente porque todavía no sabe, y el que está aprendiendo, el que lleva unos meses en clase, el que está un poco bloqueado con su swing porque todavía se siente torpe y está construyéndolo, piensa que no se le da bien y que a la otra persona se le da mucho mejor y se frustra. Pero esos buenos golpes que ha dado el amigo que fue por primera vez no es algo bueno real, es un espejismo, eso no se va a sostener a largo plazo. Entonces, vamos a pensar esas frases. Hay que sentirse peor para mejorar, hay que sentirse incómodo. Y la primera señal de éxito es ser consciente de que estás haciendo el movimiento que no quieres hacer para después empezar a hacer el nuevo. Una vez que hay un fallo, una vez que empiezas a mejorar con esto, hay una cosa que suele fallar todo el mundo, y esto lo hablo mucho con los alumnos, y es que una vez que empiezas a mejorar, dejas de hacer lo que hiciste para mejorar. Quiero decir, haces un ejercicio para mejorar tu plano de swing, por ejemplo, para mejorar tu secuencia. Y ese ejercicio te lleva a mejorar tu swing y te lleva, en un plazo determinado de tiempo, te lleva a pegarle mejor a la bola. Y una vez que consigues pegarle un poquito mejor a la bola y sentirte mejor con tu swing, ¡pum!, dejas de hacerlo. Porque ya ese ejercicio ya no te sirve para nada. Pero volvemos otra vez a los jugadores profesionales que ves en el driving range. Scottie Scheffler con su grip de molde para poner las manos bien, que es lo que haría un jugador principiante, un jugador de handicap 37. Él lo sigue haciendo porque sabe que eso le mantiene en sus buenos fundamentos básicos. Pues tú tienes que hacer lo mismo. Si algo te ayuda a mejorar, mantente haciéndolo mucho tiempo. Esas son las estrategias de mejora, esas son las estrategias de crecimiento. Y el otro día me saltó en Instagram un reel de Sinner, uno de los jugadores de tenis más grandes, mejores del mundo ahora mismo, haciendo muchos ejercicios en sus calentamientos a muy baja intensidad, marcando muy bien la técnica, muy suave, sintiendo cómo la bola deslizaba por la cara de la raqueta. Y me recordó a esto. Jugadores de máximo nivel haciendo ejercicios aparentemente muy básicos. Para mejorar y para que sea sostenible en el tiempo, hay que mantener las estrategias de mejora, hay que mantener los ejercicios. Y ahora, players, vamos con el estreno que ha habido en el canal de YouTube, canal de clases de golf español. Recuerda que ahí tienes muchos tutoriales para poder mejorar tu golf. También te puedes hacer miembro del canal. Recuerda que ahí se te abren los estrenos un par de semanas antes, o sea que los puedes ver antes que el resto de usuarios. Además,
Tienes ejercicios exclusivos para los miembros del canal. Hay una pestañita cuando lo ves que te puedes suscribir, pero también te puedes unir. Son 4,99 al mes. Y además de ese contenido exclusivo y esos adelantos, pues nos haces una ayuda muy, muy significativa a nosotros para poder seguir con este proyecto de divulgación de golf y este contenido online. Y el estreno de esta semana ha sido el remake. He vuelto a hacer la primera clase de golf en español, que es el vídeo más popular que hay en el canal. Tiene más de 200.000 reproducciones en YouTube. Te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas ver, aunque te recomiendo que veas el nuevo. Porque ya en cuanto a sonido, en cuanto a imagen y en cuanto a contenido, está actualizado. El otro tiene ya varios años. Y es un vídeo largo, es verdad que son 20 minutos, son más de 20 minutos, pero es que hay muchas cosas que hablar para una primera clase de golf para alguien que nunca ha empezado. Y este vídeo te recomiendo que te quedes ahora escuchando lo que te voy a contar y te recomiendo que lo veas porque aunque ya sepas jugar, todos tenemos ese impulso de llevar al golf, como a nosotros nos gusta tanto, de llevar al golf a nuestra pareja, a los amigos, a los hijos de nuestros amigos, a nuestros hijos. Y ver este vídeo con los consejos que voy a dar va a ayudar mucho a que guíe bien a esa persona a introducirse en el golf. Porque al final muchas veces los jugadores de golf somos los enemigos de la gente que se acerca al golf. Por nuestros clichés, por nuestras estructuras en la cabeza de muchas veces ya obsoletas. ¿De qué hablo en este vídeo? ¿De qué hablo en esta primera clase de golf? Pues lo primero, ¿cómo te puedes introducir al mundo del golf? ¿Qué tipos de instalaciones hay de golf? Afortunadamente esto está cambiando. Yo no estoy en contra de toda la tradición, por supuesto que eso vaya por delante. Hay clubes sociales, me encantan los clubes sociales, si tienes oportunidad de acercarte a uno y pertenecer a uno, lo vas a pasar genial ahí. Hay campos comerciales y turísticos, buena opción para ir a jugar, pero en determinadas temporadas son poco accesibles y son muy caros. Luego tenemos cada vez más en nuestro país, yo hablo de España, por supuesto que es el mercado que más conozco, hay más campos públicos, sé que en otros países, en Reino Unido, en Estados Unidos, hay muchos más. Aquí en España pues están creciendo, donde nosotros tenemos la escuela, llevamos tantos años trabajando, Play Golf, en Las Palmeras Golf, pues es un campo público, es del ayuntamiento y es muy accesible para aprender, tiene muchas opciones y es muy fácil. Pero la gran fortuna es que ahora tienes que saber que hay muchas instalaciones diferentes de golf y según estadísticas, según estudios, es por donde la gente está entrando al golf y los que acaban jugando en los clubs, en los campos comerciales y en los campos públicos llegan a través de otras plataformas, por ejemplo, los golf indoor, como el que vamos a abrir nosotros aquí en Gran Canaria este mes de diciembre, ya está muy cerquita. Si me estás escuchando, vete planificando el viajito a Gran Canaria si me escuchas desde fuera, o si estás en Gran Canaria, la visita a ese golf indoor que vamos a abrir muy muy pronto. Ya lo tenemos casi acabado. Los Top Golf, que son de prácticas tipo más recreativos, lúdicos, tipo bolera, tiene centro comercial, hay música, hay alimentación, hay juegos, hay retos, muy divertido y hace que la gente se enganche al golf. El otro día un amigo que estaba en Sevilla me mandó un mini golf indoor, como una cosa muy estridente con luces de neón. Y era para que la gente era totalmente recreativo, era como una bolera. Y oye, pues ¿por qué no vas a probar ahí con un grupo de amigos? Estás de viaje en Sevilla, te vas a tomar una copa, acabas en un mini golf indoor, oye, metes dos bolas en el hoyo, ganas, te motiva y joder, todo el golf pues puede ser divertido. Pues me acerco a un club que es cerca de casa, me acerco a un campo a probar, me apunto a una clase en un campo público. Hay muchas opciones. En este vídeo también te hablo de técnica. Importantísimo, las primeras instrucciones que uno recibe se quedan muy enraizadas en nuestra cabeza, así que hay que hacerlo bien desde el minuto 1. En técnica, buenos movimientos desde el principio, clave para que sea un elemento de disfrute. Hay que empezar de menos a más, que sea corto, que sea asequible para empezar, que los movimientos sean fáciles, que la intensidad sea baja. Y yo haría mucho hincapié, y lo hago en ese vídeo, al grip. Poner referencias de cómo tienen que sujetar el palo y cómo tienen que estar los brazos. A la postura. Estas dos cosas son básicas para después el movimiento se pueda construir. El movimiento tiene que ser fácil, tiene que ser sin bola primero. Una vez que ya se balancea el palo bien, puedes poner una referencia para rozar el suelo y luego ya introduces la bola. Pero tiene que ser siempre de un balanceo, de un giro de cuerpo, de notar que la presión cambia de un pie a otro, de que los brazos
están estirados. Muchas veces incluso la sensación es como que no hay muñecas ni codos, sino que los brazos van muy rectos y para coordinar y para que el jugador y para que la persona que está aprendiendo sienta que el movimiento es más de cuerpo que de brazos. Y una vez que dominas ese movimiento y has hecho la referencia, pones bola. Y que ambos movimientos sean iguales. Y poco a poco vas introduciendo la bola a muy baja intensidad. Lo peor que puedes hacer con alguien que empieza es darle un hierro 7, enseñarle tu swing completo y decirle que haga lo mismo. Porque al final va a coger malos hábitos, va a intentar pegarle fuerte y esa no es la base. En todos los deportes hay que empezar de menos a más. En todas las disciplinas hay que empezar de menos a más. Y hacer mucho putting green. Es el principio para introducir el juego en la iniciación y para que la gente se divierta. A la gente le encanta jugar un putting green el primer día y sentirse que ya empieza a competir y que empieza a poder hacer algo y sentirse competente en algo. Y en ese putting green te doy una idea clave de alineación, que si vas con alguien a empezar, incluso para ti si ya sabes jugar, recuérdala, porque esa idea de alineación es súper importante. También te hablo de material, de todos los palos. Podemos llevar hasta 14 palos en la bolsa, pero que no es lo que necesita un principiante. Un principiante con 2 palos, con un sand wedge y un pad, que en un principio normalmente lo puedes alquilar, va de sobra. Luego hay medio set, hay muchas opciones, hay palos de segunda mano, es la gran pregunta de qué me compro si ya voy a empezar a jugar. Para un principiante, que lo alquile lo mejor. Un palito suelto por si va para las primeras prácticas, pero luego ya, si dice, pues esto va a ser el deporte de mi vida, ahí están las 3 opciones. Puedes comprar set de iniciación, puedes comprar palos sueltos, puedes comprar palos sueltos a medida. Que si ya piensas que el golf va a ser tu vida, va a ser tu hobby, los palos sueltos a medida son una inversión para toda la vida, te van a durar muchos años, los vas a amortizar. Y mi recomendación siempre es que los hagas con pin, de la marca Premium especialista y top en palos a medida. Pin me ha hecho embajador y estoy muy agradecido, un material que me encanta. Recuerda que si quieres que te asesores sobre algo en concreto, ya sea técnica, si estás empezando, lo estás escuchando y quieres que te asesore en técnica, en material, en cómo puedes empezar, o si ya eres jugador y quieres cualquier recomendación más personalizada, puedes ponerte en contacto conmigo a oscargarzongolf@gmail.com, oscargarzongolf@gmail.com. Y para acabar ese remake de primera clase de golf para principiantes, hablo sobre los típicos mitos, barreras que tiene el golf, la vestimenta de golf, que clásicos somos muchas veces. Empezar a jugar de viejo al golf. No, yo lo voy a dejar para cuando me jubile. No, error. Hay que empezar cuanto antes mejor porque es un deporte que vas a disfrutar mucho. El golf requiere mucho tiempo. Mentira, lo hablamos antes. Para aprender, pequeñas dosis de calidad son mucho más importantes que ir mucho tiempo. Y no hace falta jugar 18 hoyos para divertirte. Puedes jugar menos hoyos. Puedes jugar un pitch and putt. Puedes jugar un golf indoor en 1 hora. Y el golf es muy difícil y yo soy malo y me va a llevar a frustrarme. No, el golf no es muy difícil. Hay muchos niveles y tú te tienes que ajustar a tu nivel. Y tienes que ajustar las expectativas para no frustrarte. Y el mensaje final que quiero mandar acerca de este estreno es que aprende y aprende y no dejes de aprender nunca. Último tema de este episodio del podcast. Vamos a hablar de los radares, de los monitores de lanzamiento. Todo el mundo le viene a la cabeza TrackMan. Es esa que ahora lo vemos por la tele, lo vemos en las redes sociales. Todos los jugadores miden qué hace cada golpe. En los torneos nos mide qué hace cada golpe, además unas mediciones pues, en cuanto a spin, en cuanto a altura, en cuanto a distancia. Y es que ya no se trata de sensaciones a la hora de mejorar y de practicar. La tecnología nos permite cuantificar qué pasa en tu swing, qué pasa en tu palo, qué pasa en el vuelo de la bola y nos ofrece datos ultra precisos y objetivos para que tu mejora sea más rápida y precisa. Lo que no se mide es muy difícil de mejorar. Todos son intuiciones, improvisaciones, vamos a probar esto. Si lo mides, el camino es mucho más directo. ¿Y qué ha pasado? Que se ha democratizado. Antes los radares, monitores, y lo siguen siendo los mejores, obviamente, siguen siendo muy caros, pero ahora hay muchas opciones para que no solo los pros puedan practicar con estos dispositivos, sino que también son muy accesibles para los amateurs y para los centros de enseñanza. Hay obviamente los más baratos del mercado que se pueden comprar los amateurs, no son los más completos ni los que más información dan, pero dan.
Y en muchos centros de enseñanza, o en el centro indoor, por ejemplo, que te dije que vamos a abrir próximamente aquí en Gran Canaria, esta tecnología va a estar disponible para todo el mundo. Tú reservas un box y vas a tener a tu disposición un radar. Bueno, en este caso un monitor de lanzamiento. Ahora te voy a explicar la diferencia. Vas a tener un monitor de lanzamiento disponible para ti, que en cada golpe vas a poder ver qué ha pasado con tu palo, qué ha pasado con tu bola. Y eso es una información valiosísima. ¿Qué diferencia hay entre un radar y un monitor de lanzamiento? Parece lo mismo, miden prácticamente lo mismo, pero son diferentes tecnologías. Un radar, que son normalmente los que ves colocados en el suelo detrás de la bola. Trackman, Flyscope, Rapsodo, son las marcas más famosas. Y ese radar funciona como un radar Doppler. Es como el radar que te pone la policía para medir y para ponerte la multa de velocidad. Y es para seguir el vuelo de la bola y lo que hace el palo en el impacto. Entonces, miden la velocidad y la trayectoria de la bola en múltiples puntos después del impacto, en el impacto y justo después del impacto, y de ahí sacan pues una serie de variables, siguen el vuelo de la bola y sacan todos los parámetros que te dan. Ventajas, pues son muy buenos para medir el vuelo de la bola, pero funcionan mucho mejor en exterior porque tienen el vuelo de la bola completo. Miden velocidad, ángulo de lanzamiento, spin, altura, distancia, etc. Las desventajas pues pueden ser un poquito menos precisos en los datos del palo. Y a no ser que, bueno, pues es verdad que estas tecnologías han avanzado mucho y vamos a decir que todos miden igual de bien. Y a veces, pero sí es verdad que necesitan un poco más de espacio para trazar la bola, y cuando tú lo pones, al estar en el suelo y estar por detrás, es verdad que si lo pones en determinadas instalaciones no son muy cómodos. Siempre estorban un poquito más. De hecho, Trackman ha sacado el típico Trackman es desde atrás, y ahora han sacado una versión para poner en el techo que te quita todo el espacio y se queda mucho más cómodo para los centros indoor, por ejemplo. ¿Qué son las otras opciones? Son los monitores fotométricos, que son más recomendados para los centros indoor, que es lo que es la tecnología que nosotros hemos elegido. Y están basados en una cámara óptica. Entonces utilizan cámaras de súper alta velocidad para capturar múltiples imágenes de la bola y del palo antes, durante y después del impacto. Entonces es brutal porque son súper precisos en el impacto e incluso te dan imagen del palo pasando por la bola antes, justo en el impacto y después. Y ves la cara del palo cómo reacciona. Y luego te dan todos los datos del palo y de la bola. Y son muy buenos para indoor. Para indoor, porque además de estar en el techo o justo enfrente de la bola, dan una información muy precisa, como dijimos, del palo y del momento del impacto. Tiene sus limitaciones, como lo pueden tener los radares Doppler, pero es tecnología punta. Marcas Unicore, Foresight, Skytrack son las más famosas. Nosotros hemos instalado en nuestro local la marca Unicore, que es una marca coreana. Hemos instalado dos modelos, uno que va en el techo, que es mucho más potente, y uno que va en el suelo enfrente, que es para el T-Line que hemos hecho, que son espacios un poquito más pequeños, pero súper cómodos para practicar. Y son los dos, así que te invito a que lo investigues un poquito para que veas cómo son. Y luego esto va asociado siempre a software. No te voy a hablar en este episodio para no alargarme mucho más. Va asociado a un software para entrenar, para verte en vídeo, para plataforma de presión, para jugar campos. Es una auténtica locura y una auténtica virguería. ¿Qué parámetros miden estos radares o estos monitores de lanzamiento? Pues miden todos los datos del palo y de la bola. Tienen más de 30 parámetros medibles. En el palo, a qué velocidad se mueve, qué trayectoria, qué línea lleva ese palo, dónde apunta la cara del palo, cuál es el ángulo de ataque, cuál es el loft dinámico que tiene el palo en el impacto, qué plano de swing tiene, qué plano tiene ese palo en tu swing. Brutal para mejorar. ¿Por qué sale un slide? Pues al final es por la combinación de esto. ¿Por qué te sale un globo? Es la combinación de esto. Porque una bola no coge altura, es la combinación de todos estos parámetros. Entonces, saber cuál es el que está fallando y reforzarlo con algunas ideas técnicas te hace que vas a mejorar mucho más rápido. Datos de la bola. ¿A qué velocidad sale la bola? ¿Qué ángulo de lanzamiento despega la bola? ¿Qué spin lleva esa bola? ¿Cuál es el smash factor? Que es la relación entre la velocidad del palo y la velocidad de la bola, si está siendo eficiente, qué altura máxima coge tu golpe, cuánta distancia haces de carry, qué distancia hacen tus palos. Esto es brutal para hacerte un fitting, para saber si tus palos y los que llevas te vienen bien o no te vienen bien,
para saber qué distancia haces con los palos. Oye, tengo 100 metros, sé perfectamente qué palo tengo que coger a 100 metros. Muchas veces la gente supone, y a mí me pasan las clases que me dice un jugador, no, yo con este palo hago 130. Y empieza a pegar, y esa bola no hace 130. Si tuvieras un dato en la pantalla que pegas y te dice, tendrías súper ajustado el tema de distancias. Y además lo puedes hacer con bola real, no con bola de tee de prácticas, que normalmente hay que compensar esa distancia. Entonces las ventajas de usar radares y monitores para tu entrenamiento, para tu juego, son enormes, enormes, enormes. Tener ese diagnóstico preciso, tener un feedback instantáneo, tener una dirección en tu entrenamiento, que no sea pegar por pegar, sino que tienes un camino muy bien marcado, que sea muy atractiva y muy divertida tu práctica, que eso es importante. Eso se ha visto en los tips de prácticas que han instalado Top Tracer, por ejemplo. Se ha visto que la gente practica más, que la gente se divierte más, que la gente acude más al tip de prácticas. Para poder optimizar tu equipamiento, oye, llevo los palos adecuados, voy a probar una varilla nueva a ver qué pasa si le pego a la bola con esta varilla, me interesa cambiarlo, ¿no? A lo mejor me tengo que quedar con lo que tengo. Y son, aunque parezca mentira, son súper importantes estos radares, estos monitores de lanzamiento para el juego corto. Distancias, spin, súper importantes para el juego corto. Y luego, pues nada, pues al final este uso de simuladores pues te permite lo que decíamos antes, calcular la distancia que tienes entre palos. Oye, ¿qué distancia hay de un hierro 9, un hierro 8, un hierro 7? ¿Me interesa tener todos esos palos o al final puedo cambiar y puedo saltar del hierro 7 a un híbrido 5 porque ya entre el 7 y el 6 no tengo un hueco que sea relevante, me puedo ahorrar un palo en la bolsa? Entonces, también el jugar campos famosos, que me parece una tontería, pero oye, a mí me motiva mucho poder ir a practicar mi driver al hoyo 18 de San Andrews y ver si la pongo en green como los jugadores cuando lo veo por la tele. Y todo esto, pues al final es el presente y es el futuro. Esto es hacer todo más accesible y todo más democratizado y todo más cerca del jugador de golf, que es algo tan importante. Y que la tasa de abandono, la frustración vaya desapareciendo en el golf, que la gente permanezca más tiempo jugando, se lo pase mejor y esté más tiempo y mejore más rápido, y que esa curva de aprendizaje sea más vertical. Más vertical, no sé si lo he dicho bien, pero que esa curva de aprendizaje no sea tan de altibajos, sino que con esta tecnología y con esta capacidad para interpretar datos y perseguir un objetivo y entender el porqué, pues tu curva de aprendizaje vaya directamente hacia arriba y te conviertas más rápido en el jugador de golf que quieres ser. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta el final, si has llegado hasta aquí. Recuerda que tengo una asesoría en línea para jugadores de golf de todos los niveles. Escríbeme a oscargarzongolf@gmail.com y te envío la guía gratuita. Y ya sin más, yo, Óscar Garzón, desde Gran Canaria, España, te deseo que tengas mucho golf hasta la próxima vez que nos veamos. ¡Mucho golf, players!